Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente, en principio, saludarlos. Como les decía en las ediciones anteriores, mi nombre es Gustavo Páez y en esta oportunidad lo que voy a grabar es una pequeña charla en el marco de lo que ya les había expresado, el desarrollo del trabajo práctico número 4, que si bien ya ustedes llevan 15 días de desarrollo del mismo, nosotros nos habíamos comprometido como taller en acompañar con algunas cuestiones específicas en términos de los contenidos que el trabajo práctico 4 desarrolla, y había 3 instancias que nos quedaban en formato de acompañamiento de charlas de índole teóricas. En ese sentido, esta primera, que tiene que ver con aproximación a conceptos de suelos y fundaciones, que es específica para la resolución del sistema estructural, tanto en el trabajo práctico que ustedes están desarrollando, como así también lo será en los contenidos que tendrá la última evaluación a través del examen parcial que tenemos prevista para el 4 de agosto. Posteriormente a esta, en las próximas 2 semanas, conversaremos sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de los sistemas sanitarios en términos de subsistemas del conjunto, y así también con algunas conceptualizaciones muy generales con la planificación y la producción de la obra. Estas dos cuestiones, tanto la sanitaria, la instalación sanitaria, como la de la planificación de obra, orientada específicamente a los objetivos del parcial y que no tiene un desarrollo práctico específico en el trabajo número 4. Bueno, en ese sentido voy a compartir la pantalla y vamos a dar comienzo. A ver, por acá. Ahí está. Bueno, vamos a dar comienzo con lo que les decía hace unos segundos. El trabajo práctico número 4, específicamente entender a qué nos referimos con suelos y fundaciones, y a qué denominamos fundación. En términos formales, por decirlo de alguna manera, y en términos a la lectura que la propia diapo nos expresa, se denomina fundación a las partes estructurales de la materialización que van a transmitir las cargas al suelo. Esas cargas que ya hemos dicho, vinculadas al peso propio, a las sobrecargas y también a las cargas accidentales o no permanentes. La carga hace que el suelo se deforme, se hunde, se pueda hundir, y es exigencia primordial que los asientos de las distintas partes de una fundación sean compatibles con la resistencia general de la construcción. ¿Qué pretendemos decir en este caso? Nosotros venimos trabajando con una lógica que tiene que ver una estructura, que es el sistema que me permite la configuración o le da respuesta a la configuración de un determinado espacio arquitectónico. Y venimos diciendo sistemáticamente de que esas estructuras deberán hacer una descarga del peso propio que la misma genera, a las sobrecargas y las cargas accidentales al suelo. Ahora bien, es necesario entender que no es suficiente descripción la traslación al suelo, sino que debemos comprender que hay un subsistema de ese propio sistema de estructura, que es el de fundación, que es el sistema de fundación en sí mismo el encargado de poder transmitir esas cargas que se generan a partir de la estructura al suelo, y que el suelo, a partir de su composición, puede producir una determinada deformación en función a las características que tiene ese suelo. Nosotros venimos trabajando en alguna cuestión en la cual no va a modificarse
la situación de la estructura que hemos diseñado para la conformación de un espacio arquitectónico. Nosotros, ustedes, en realidad, lo que han definido es un tipo de estructura. Ese tipo de estructura lo tenemos claro, hemos trabajado gran parte del año en ese sentido, son estructuras de carácter trilítica o son estructuras de carácter moldeable como primera definición. Como segunda definición, cualquiera de esas estructuras pueden ser de carácter puntual, de carácter lineal o de carácter mixta, cuando en la propia estructura convive el punto graficado en términos de dar una definición a las columnas y convive la línea en términos de la transmisión de cargas a través de un plano o a través de un muro. Ahora bien, esa definición en términos estructurales no la vamos a modificar en relación a una fundación, sino que será el sistema de fundaciones el que se adapte o el que sea el indicado para la estructura planteada por ustedes en términos proyectuales. Pero sí vamos a tener que comprender, y en ese ejercicio se van a trabajar en cada una de las comisiones y van a ser temas de desarrollo conceptual que ustedes tienen que comprender, que para una determinada estructura, sea puntual o lineal, tengo claro, como dije recién, en el sentido de que ustedes vienen reconociendo cómo funcionan cada una de esas estructuras. Lo que ahora debemos emprender es el camino de entender cuál es el impacto de esas estructuras en el suelo y cómo se puede conformar el suelo a partir de su propia composición física para poder recibir esas cargas. En ese sentido, miremos estos ejemplos de cómo una determinada resistencia del suelo me puede permitir una determinada manera de llegar a él en términos de apoyo y de traslación de cargas. Si yo tengo hipotéticamente este suelo en donde se encuentra este zapato con taco de punta, efectivamente voy a entender de que hay un suelo de muy buena resistencia. Voy a interpretar que acá hay un suelo de mediana resistencia y voy a intentar incorporar el criterio de que acá hay un suelo de muy baja resistencia. ¿Para qué? Para entender de que si esta persona con determinada cantidad de kilos va a trasladar su peso al suelo, estoy entendiendo de que si lo está haciendo a través de este único elemento, todo su peso propio está siendo trasladado a partir de 1 centímetro cuadrado. Si ese centímetro cuadrado es capaz de trasladar esas cargas sin tener un hundimiento del propio suelo, un movimiento en el propio suelo, efectivamente voy a interpretar que hay un suelo de buena resistencia, porque tengo 1 solo centímetro cuadrado para trasladar todos esos kilogramos. Ahora, en esa interpretación de mejor suelo, de mejor calidad de suelo a menor calidad de suelo, puedo tener este estadio intermedio que puedo entender que hay un área de apoyo mucho mayor. Si yo entiendo que acá hay 5 centímetros en un sentido y 20 centímetros en otro sentido, ya lo que voy a estar teniendo son 100 centímetros cuadrados de área para trasladar esas cargas al suelo. Por lo tanto, puedo estar haciendo una interpretación de que estas cargas se van a distribuir en mayor cantidad de superficie en función a tener un suelo de menor resistencia. Y evidentemente, cuando llego a que el suelo natural está tapado de nieve y por lo tanto en esa superficie no tengo resistencia, e interpreto de que tengo 20 centímetros en este lado y 50 centímetros hipotéticamente en este lado, ya voy a estar trasladando las cargas de mi cuerpo en 1000 centímetros cuadrados. Por lo tanto, va a ser sustancial que si esta persona pesa lo mismo que esta y pesa lo mismo que esta, estoy teniendo 3 instancias diferentes para poder trasladar cargas al suelo. O sea, lo que estoy generando es un área de apoyo que me permita dividir en mayor cantidad de centímetros cuadrados la cantidad de peso que debo trasladar. ¿Por qué digo todo esto? Porque ustedes me preguntan, bueno, pueden preguntarme, pero ¿qué tiene que ver? Si yo la estructura ya la definí, yo ya sé que es puntual, ya sé que es lineal. Sí, eso no se va a modificar. Lo que nosotros tenemos que entender
que para un determinado tipo de suelo podemos plantear un determinado tipo de fundación, o encontrar en un determinado suelo una posible profundidad que a partir de tomar distancia de la propia superficie del suelo, puedo encontrar profundidad con una determinada resistencia para hacer efectiva esa traslación de cargas a una determinada profundidad del suelo. ¿Cuál va a ser la elección de los cimientos o el tipo de fundación que yo voy a plantear? En este caso, en la definición edificio, en el caso de ustedes, en el caso de las fundaciones para el módulo que están planificando. Y la elección de ese cimiento dependerá de la resistencia del suelo y de la magnitud de las cargas que ustedes estén trasladando. Para poder elegir entre las alternativas, es necesario establecer el análisis de las características y las posibilidades de carga que el suelo puede soportar. Entonces acá viene la pregunta en términos de qué me están hablando, en el sentido de que esta situación no estaba contemplada hasta el momento. No estamos hablando de nada que sea contradictorio con todo lo anterior. Hasta ahora venimos entendiendo cómo funcionan las estructuras y si se trasladan al suelo por punto, por línea o por sumatoria de puntos y líneas. Entonces, lo que tengo que introducirme es en saber qué tipo de suelo tengo. ¿Cómo sé qué tipo de suelo tengo? Voy a tener que hacer un estudio de suelos. En términos de la práctica que ustedes están desarrollando, no vamos a hacer obviamente un estudio de suelo de ninguna situación. Vamos a sintetizar esta conceptualización en el sentido de que ustedes tengan un suelo de buena resistencia en superficie, de mediana resistencia en superficie o de baja resistencia en superficie. Con esas tres lógicas ustedes se van a introducir para entender cómo puede funcionar un sistema de cimentación. En términos disciplinares o en términos de cómo se realiza efectivamente en una obra, se toman muestras del terreno donde se va a implantar esa edificación y a diferentes profundidades se ensaya y se analiza en el laboratorio las particularidades de ese suelo. ¿Qué me va a permitir el análisis de suelo? Conocer la tensión admisible y el plano de fundación. ¿Qué es la tensión admisible del suelo? Y es la capacidad portante de los suelos, es decir, cuánta carga me puede soportar ese suelo. Y esta va a ir variando de acuerdo a la profundidad del mismo y a la distancia que pueda haber en determinados casos entre la superficie y una determinada profundidad que va modificándose esa tensión admisible. ¿Por qué? Porque si uno imagina este corte, en el sentido de la corteza terrestre, uno puede prejuzgar, imaginar que en este primer manto vegetal prácticamente es nula la resistencia. Cualquier situación que apoye en este plano de superficie no mantendrá el equilibrio en función a los movimientos que en ellos se generarán. En esto puede haber un estadio intermedio y en este ya puedo discriminar una lógica de tener tosca, de tener piedra, por lo tanto tener una mayor resistencia. Quiero decir que en este dibujo, a mayor profundidad, mayor resistencia. Si hacemos una comparación con los zapatos o con el calzado que veíamos anterior, podemos decir que probablemente acá necesitemos mucho más superficie de apoyo y tengamos que ir al plano con el cual se trabajaba sobre la nieve, a la tabla de esquí. Probablemente en un estadio intermedio, un calzado donde tenga una determinada área de apoyo podría mantener un equilibrio. Pero en este y en este probablemente ese taco aguja de la primera imagen se enterraría, perforaría el nivel de cada una de las superficies en función de que este suelo no tendría la tensión admisible para soportar esa carga reducida en muy poco área. Sin embargo, podría entender que ese taco aguja o toda esa carga trasladada en un centímetro cuadrado, probablemente al tener mayor resistencia en este plano, pueda apoyarme en menor cantidad, en la menor área posible de apoyo sobre el plano de fundación. ¿Y qué es el plano de fundación? Exactamente eso.
es la profundidad en la cual encontramos una tensión de suelo que pueda soportar las cargas planteadas por el edificio, con una estructura eficaz, racional en el sentido de lo económico. Ahora vamos a ver algunos casos de por qué decimos eficaz, porque probablemente nosotros podamos aplicar cualquiera de las fundaciones en cualquiera de los planos de fundación, pero forzando determinadas situaciones que harían que esa estructura no sea racional. Una de las condiciones que la hagan que no sea racional sea justamente la situación económica, que no es lógico una determinada erogación para una fundación o para un cimiento que podría ser resuelto de una manera más práctica. Por lo general, el profesional a cargo del estudio de suelo también va a aconsejar en ese estudio de suelo los tipos de fundaciones más adecuados para ese suelo analizado. Repito, en esto vamos a trabajar nosotros. Le vamos a plantear un ejercicio en el cual les digamos, en el cual le digamos, miren, el módulo que ustedes están planteando, hagamos una hipótesis de que tiene un suelo de baja resistencia en superficie, uno de mediana y uno de muy buena superficie. En ese ejercicio específicamente vamos a sintetizar de qué se trata esta complejidad de fundaciones y suelos. ¿Cómo se clasifican esos suelos en términos de tener o no resistencia? Los suelos se dividen en clases según sus características generales. La clasificación se suele basar en la morfología y la composición del mismo, con énfasis en las propiedades que me da a partir del color, de la textura, de la estructura y también de la composición química. Ese color, esa textura y esa estructura es lo que veíamos recién en esa imagen que yo les mostraba, desde el manto vegetal en superficie hasta llegar a una determinada calidad de tosca, a una determinada profundidad. Los materiales que están presentes en el suelo naturales se clasifican en 4 tipos: en orgánicos, polimos, arcillas y arenas y gravas. ¿Cómo lo voy a graficar en términos de cómo se denominan esos tipos o cómo se clasifican esos suelos? Ese limo o esa tierra vegetal que veíamos recién en la imagen, fíjense el nivel de tensión admisible que tienen en esa superficie. Es inexistente, no hay ninguna carga a la que el suelo la pueda resistir. Si yo estoy entendiendo de que tengo que puedo soportar 0 kilogramos por centímetro cuadrado o medio kilogramo por centímetro cuadrado, no es un suelo posible para poder apoyar determinadas cargas a ese plano de superficie, salvo que me extienda y genere mayor cantidad de área para obtener mayor cantidad de centímetros cuadrados. A medida de que voy profundizando por distintas situaciones, distintas clasificaciones de suelo, voy a llegar a lo que la imagen nos mostraba en el sentido de rocas blandas o hipotéticamente rocas duras, en donde la recepción de cargas puede ser a una determinada profundidad, cuando encuentro esas rocas, 20 veces mayor a la que puedo entender a nivel de superficie si tengo el manto vegetal. Por lo tanto, probablemente, si yo voy a tener 20 kilogramos por centímetro cuadrado, y esa persona que estaba sobre uno de esos calzados, hipotéticamente pesara 60 kilos, ¿cómo lo puedo trasladar en forma lineal? Y que con 3 centímetros cuadrados voy a tener un equilibrio entre la carga que llevo al suelo y la tensión admisible que tiene el suelo para poder soportarlo. Si acá tengo 1 kilogramo por centímetro cuadrado y tengo que trasladar 80 kilos, efectivamente voy a tener que generar un área con la cual se apoya el edificio en el terreno que por lo menos tenga 80 centímetros cuadrados, porque cada centímetro cuadrado me tendrá que ser proporcional a 1 kilo de carga por cada centímetro cuadrado. ¿Cómo voy a clasificar en 2 grandes grupos esa cimentación con la que ustedes van a trabajar?
En directas o superficiales. El nombre en sí mismo lo expresa. Cuando el plano de fundación se encuentra en la superficie o a poca distancia de la superficie, o a poca distancia en realidad de la base del edificio, la voy a llamar directa superficial. Cuando debo ir aproximadamente a más de 2 metros de profundidad sobre la superficie del terreno, voy a caracterizar ese tipo de fundación en una fundación indirecta o profunda. ¿Cuáles pueden ser algunas superficies, algunas fundaciones superficiales o directas? Las plateas, por ejemplo. ¿Qué es? Es una losa única que cubre toda la superficie ocupada por la construcción y se emplean en terrenos menos resistentes o menos homogéneos o bajo estructuras menos resistentes. Lo importante quizás de todo este párrafo tiene que ver con esta última frase también. Con ellas también se aumenta la superficie de contacto y se reducen los asentamientos diferenciales. ¿Qué quiere decir esta platea? La platea es la respuesta a la tabla, a la tabla para la realización de esquí, o para o esquí o cualquier deporte que tenga que ver, en este caso, con la nieve, en términos de los ejemplos que les mostraba anteriormente con los calzados. ¿Por qué? Porque como la platea la voy a trabajar en suelos de poca resistencia, lo que voy a tener que hacer crecer es el área o la cantidad de centímetros cuadrados en la cual mi estructura va a trasladar cargas al suelo. Si el suelo es de baja resistencia en la superficie, lo que tenemos que entender es que debemos generar un determinado área con una determinada capacidad de carga para poder distribuir en la mayor ocupación posible todas las cargas en ese nivel de suelo. Aquí podemos ver distintos tipos de platea. A nosotros lo que nos interesa básicamente es que ustedes entiendan que es la generación prácticamente de suelo a través, en este caso, de hormigón armado, en donde acá podemos entender de que estamos en un nivel superficial, que es el propio del suelo natural, a la que les vamos a superponer una gran platea de espesor constante. Esa gran platea de espesor constante puede tener una dimensión de 10 a 15, 18, 20 centímetros, y lo que vemos acá es la insinuación o el principio de los elementos puntuales que pueden ser o columnas o elementos lineales que pueden ser planos que van a trasladar esas cargas al suelo. Es suficiente, entendiendo en esa generación de superficie de hormigón en términos de recibir las cargas como estructura. Quizás luego tenemos cuestiones de índole más complejas en otras plateas, en donde tenemos que generar capiteles superiores en función a la tensión que se genera en este punto, y por lo tanto, si yo comprimo con mucha fuerza un elemento rígido, puedo tender a fisurarlo, puedo tender a romperlo. Entonces, donde se da el mayor esfuerzo de compresión, tengo mayor cantidad de hormigón para tomar ese esfuerzo, o capiteles inferiores que tienen en otra respuesta estructural una condición similar de tener mayor cantidad de hormigón en el momento donde se genera mayor esfuerzo de compresión, como también tener armadura para trabajar a la tracción, a la posible deformación que pueda existir en relación a estos esfuerzos, y situaciones más complejas de plateas que no tienen ningún sentido mencionarlas. En términos de la obra para graficar esa situación, es la que ustedes están viendo acá. Toda la superficie del propio edificio va a estar constituida a partir de haber generado sobre el suelo natural toda su superficie con este nuevo suelo o esta nueva fundación que tiene que ver con la platea, en donde veremos la generación en una determinada altura, que puede ser de 12 a 20 centímetros, de un nuevo suelo. ¿Y por qué toda la superficie en relación a la tabla que veíamos sobre la nieve? Porque efectivamente en este suelo natural, en la superficie, no tengo resistencia. Entonces,
soy yo en términos disciplinares, en este caso a través de esta imagen, es la generación de un nuevo suelo en términos de hormigón armado que me transmita la sumatoria de las cargas del edificio en la mayor cantidad de superficie posible. Si yo estaría trayendo, por decir algo, a través de esta columna 1000 kilogramos, lo que estoy necesitando es un suelo que tenga 1000 centímetros cuadrados para poder absorber esa carga. Efectivamente, en la superficie no está esa tensión admisible, por lo tanto tengo que distribuir la carga en mayor cantidad de área. Volvemos un cachito. Esa composición de ese suelo artificial, de alguna manera, porque está sobre suelo natural, tiene que ver con hormigón armado, en términos de tener hierro trabajando a los esfuerzos, tomando los mayores esfuerzos de tracción, y el hormigón como instancia, en forma conjunta con el hierro, conformando el hormigón armado, tomando los esfuerzos de compresión, con claridad y redundancia también hemos ya trabajado en el trabajo práctico número 2 en particular. Otro tipo de fundación superficial o directa que tiene que ver con la zapata continua. La zapata continua es la que recibe la carga de un muro, tiene apoyo continuo sobre el plano de fundación y el ancho puede ser variable en correspondencia con la mayor o menor carga del muro, como también de las columnas en el caso de que se esté utilizando una estructura mixta. Verán que ya no estoy ocupando como en la platea la totalidad de la ocupación del edificio, sino que a donde se apoya, en este caso si fuese una línea de muro o en este caso una columna, o la convivencia de la estructura mixta y la estructura mixta a través de un punto y una línea, lo que estoy generando es un ensanche en términos de producir mayor cantidad de área de hormigón armado para lograr mayor cantidad de superficie para poder expandir esos kilogramos. En términos de referenciarlo al calzado, no estamos trabajando ni con la tabla sobre la nieve, ni con el propio zapato en el que estaba trasladando todas sus cargas en un punto, sino que lo que estoy haciendo es ampliando el nivel de superficie en el cual el edificio se va a apoyar sobre ese hormigón armado, equilibrando las cargas que voy a transmitir con las cargas que ese suelo puede admitir. Nuevamente, si tuviese una buena tensión admisible, quizás podría estar trasladando este punto en una menor superficie. Debo ensanchar para lograr mayor cantidad de área y por ende distribuir la misma cantidad de kilos en mayor cantidad de superficie o en mayor cantidad de área. Las bases las conceptualizamos dentro de directas, pero a la vez pueden tener un estadio intermedio entre poder entenderlas, que pues, pueden estar desarrolladas como sistemas de fundaciones cercanos a la superficie, como también a una relativa profundidad, sin llegar a superar esos 2 metros en la que caracterizamos a las fundaciones indirectas. Cuando las cargas transferidas por la estructura son aproximadamente puntuales, se baja a través de columnas y su apoyo en el suelo es mediante bases de planta cuadrada o rectangular. Normalmente van a soportar una única columna, salvo casos excepcionales. Por ejemplo, cuando aparecen aproximación de 2 columnas, y esas aproximaciones, cuando se va con las bases a una determinada profundidad, hay una cierta superposición que es preferible tener una base combinada, entendiendo que es la propia base ampliando su superficie de apoyo para recibir a 2 columnas, o a 3, o a las situaciones, o a la cantidad de columnas que puedan ser posibles. O sea, una base en términos de ejercicio nosotros la vamos a trabajar de carácter única y puntual.
lo que no quiere decir que solamente existan bases individuales. Existen también bases combinadas, que son las que reciben un grupo de columnas. Entonces, tenemos la base individual, que va a recibir una columna, la combinada, lo que le dije recién, y las bases individuales con viga de fundación, que son las que me pueden recibir la carga de un muro. ¿Por qué? Porque específicamente esto es una base cuando uno rápidamente reconoce esta morfología y reconoce el criterio de que esto es una columna en el sentido de un punto. La base principalmente trabaja o se desarrolla en mejores términos para estructuras de carácter puntual, a donde uno puede asociar la continuidad de esta columna que va descargando sus esfuerzos a esta determinada base, y esta determinada base apoyada en el suelo va a distribuir estas cargas en mayor cantidad de área a través de la acumulación de centímetros cuadrados de lado por lado. Pero no es exclusivamente la base un sistema de fundación que tenga que ver con una estructura puntual. Ahora podemos, en la próxima diapo, vamos a ver cómo podemos trabajar también con bases aisladas en términos de una estructura mixta o en estructura de carácter lineal. En términos de la composición de la base, en relación a su forma, que siempre la vamos a ver dibujada y en obra en una morfología similar a la que yo les estoy generando el círculo en la imagen, tiene que ver con una mayor composición de hormigón en el encuentro entre el elemento vertical, que es la columna, y el elemento horizontal, que es la base de recepción de cargas para la transmisión del suelo. ¿Y por qué? Porque la sumatoria de los esfuerzos que se pueden generar acá se encuentran trabajando con un exceso, si se quiere, de esfuerzos, en donde el hormigón, trabajando a la compresión, de alguna manera reduce el impacto, reduciendo la posibilidad de la fisura que por punzonado puede tener este punto en el encuentro con el plano horizontal. Es como si en ese zapato de taco aguja que veíamos anteriormente, similar a lo que puede ser un taco aguja, por más resistencia que yo tenga en el suelo, si no tengo un material que trabaje tomando ese esfuerzo de compresión, probablemente se genere una fisura o una rotura o una penetración de ese taco en el propio suelo. Es como imaginar caminar con ese taco sobre la rigidez de lo que sea un cristal. Por más que el cristal tenga una cierta rigidez, la propia perforación por el propio punzonado lo va a fisurar y lo va a romper. Por lo tanto, lo que debo generar es mayor cantidad de hormigón en el lugar en donde se encuentra el elemento vertical y el elemento horizontal. Cuando uno lo ve en la obra, es exactamente esta situación. El elemento puntual es la columna, en la traslación de cargas, ampliando de un área de 20 por 20, que la puedo entender como 400 centímetros cuadrados, a un área que si es de 1 metro por 1 metro, me serán aproximadamente 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, X cantidad de kilos, una manera es trasladarlo a estos 400 centímetros cuadrados. Bueno, no será efectivo porque seguramente el suelo no lo podrá recibir, no lo podrá resistir. Por lo tanto, lo que voy a ampliar es la superficie de apoyo de esas cargas. En términos de trabajar con el hierro va a tomar esos esfuerzos de tracción, por lo tanto va a estar lo más cerca del suelo, que es donde mayor deformación puede llegar a tener, y el hormigón en el sentido piramidal de ir generando mayor cantidad de masa, mayor cantidad de hormigón para tomar los esfuerzos de compresión en el encuentro entre el elemento vertical y el elemento horizontal. Cuando les contaba que no tenemos que reducir a que los elementos puntuales solamente pueden trabajar
con bases, sino estaríamos reduciendo aquí una estructura de carácter mixta o una estructura de carácter lineal, no puede utilizar bases como sistema de fundación y a una determinada profundidad, haciendo una hipótesis de que si este es el nivel de superficie y este es el plano de fundación, probablemente entre 1 metro y 1,80 m pueda trabajar con este tipo de fundación. Ahora, recién les explicaba que hipotéticamente este tronco de columna es la continuidad de una columna. Si estamos hablando de columnas, estamos hablando de elementos puntuales. Y les acabo de decir que podemos trabajar con estructura mixta. Cuando trabajamos con estructuras mixtas o estructuras lineales, lo que aparece como elemento de traslación de cargas es el muro o es el plano. Entonces, lo que voy a generar es una viga de fundación cercana a la superficie que me va a recibir la hipotética carga de lo que puede ser, en este caso, un plano, y que por traslación de cargas lo hace por línea. Esta viga de fundación me tomará las cargas de ese plano y la va a transferir a partir de este tronco de columnas a una base. O sea, va a ampliar esa superficie, ese área, para trasladar las cargas al suelo en donde tenga admitida un determinado plano de fundación equivalente a la cantidad de cargas a recibir. Acá vemos en esta gráfica una base de carácter aislada, en el sentido de que es cuadrada. En este caso, que es rectangular, podemos entender una situación de borde en la cual no puedo tener fundación para este lado, entonces la sumatoria de las cargas se traslada a una base de carácter excéntrica. Base centrada, base excéntrica cuando está en situación de borde. En términos de la obra, es exactamente esa situación. Estos pelos que se ven acá pueden ser la continuidad de este tronco de columna, que tiene que ver con la continuidad de esta columna, la viga de fundación, que va a ser la que me va a recibir la línea, en realidad el muro, que va a trasladar las cargas, que en términos gráficos sería esa figura que vemos en horizontal. Fundaciones indirectas o profundas es cuando el suelo resistente o el plano de fundación se encuentra a varios metros bajo la superficie del terreno. Ahí vamos a trabajar con una hipótesis, en realidad lo dice acá abajo, se utilizan para fundar a profundidades entre 2 a 4 metros. Son columnas de diámetros de 25 a 35 centímetros con armadura longitudinal, y que se hallan unidos mediante una viga de encadenado que los vincula distribuyendo las cargas que recibe de las posibles tabiques o paredes o muros. ¿Y cuáles son específicamente esas indirectas o profundas en el caso de lo que van a trabajar ustedes? Si nosotros les indicamos, mira, tenés un suelo y no tenés un plano de fundación cercano a la superficie. Bueno, si no tenés un plano de fundación cercano a la superficie, es porque ese plano de fundación tiene una determinada profundidad. Y si tiene una determinada profundidad, tendrás que trabajar, en este caso, con pilotes. ¿Y qué son los pilotes? Son los que reciben la carga y la transmiten al suelo de dos maneras. De punta, o sea, buscando esa determinada profundidad con la punta de ese pilote, como si fuera una columna apoyada sobre un plano resistente. Y también en la propia longitudinalidad que tiene esa pieza, que es el pilote, por el frotamiento lateral del mismo contra el suelo. En algunas ocasiones, este frotamiento hasta puede resultar lo suficientemente intenso como para que toda la carga sea absorbida por esa fricción. En términos gráficos, si yo tengo el plano en donde tengo la superficie de mi edificio o de mi estructura, puedo plantear que recién a una determinada profundidad hipotética de 3 metros, tengo tensión admisible equivalente a la que puedo recibir de este peso. Por lo tanto, tengo que ir con este elemento que es el pilote a buscar esa profundidad a 3 metros. ¿Cómo va a trabajar este pilote? Como si fuese una mesa enterrada en términos
de ir a buscar la profundidad necesaria. Pero ¿cuál es la mayor razón en términos de comportamiento estructural? El propio rozamiento o por la propia fricción que se da sobre el suelo natural de toda la longitud de la propia pieza. O sea, es una combinación de estar trabajando por punta, apoyándose sobre un suelo estable a una determinada profundidad, acompañado, en algunos casos y en otros casos con un cierto protagonismo, por la propia fricción lateral de la pieza en el suelo. En una situación más compleja en términos de su materialización, es ese elemento longitudinal, obviamente con su correspondiente armadura, y en algunos casos lo que se amplía en la superficie del plano de fundación es, en vez de trabajar por punta, desarrollar con este bulbo mayor desarrollo de superficie para tener un mayor área de apoyo y una mejor distribución de esas cargas. En la obra es efectivamente esta situación. Una perforación en el orden de los 20, 25 o hasta 30 centímetros, en lo cual se inserta la armadura hasta 2 o 3 metros de profundidad, luego se llena de hormigón y se conforma esa columna que está enterrada hasta encontrar suelo natural resistente. Se la vincula a cada uno de esos pilotes por estas vigas de fundación, que en realidad me permiten no solamente vincular y encontrar una determinada relación relación estructural entre cada uno de los pilotines, sino también a través de esta composición del hormigón armado con el hierro y el hormigón, en estas situaciones lineales, poder apoyar cargas en términos lineales, o necesariamente lineales. En esas indirectas o profundas vamos a encontrar, para otra dimensión de obra, pero para que no se entienda que solamente podemos trabajar con pilotines y ustedes pueden interpretar que en grandes obras se puedan constituir con pilotines, eso sería un error interpretarlo así. El pilotín, en este caso, para el ejercicio que están usando ustedes y en términos conceptuales, es más que suficiente, porque nosotros vamos a decir, les vuelvo a repetir, les vamos a indicar un suelo de mala resistencia en superficie, por lo tanto, probablemente tengan que recurrir a una situación de platea. O le podamos indicar un suelo de mediana resistencia y puedan estudiar la posibilidad de que en esa mediana resistencia puedan trabajar con bases o puedan trabajar con zapatas corridas. Y le podemos plantear un suelo de tener una cierta resistencia a una cierta profundidad y van a trabajar con una fundación indirecta. No complejice más que eso esta situación. En términos conceptuales es necesario explicarles cómo funcionan en su conjunto y ustedes específicamente van a utilizar una de ellas. En este caso, los pozos romanos son tipo de fundación para terrenos que tienen poca capacidad portante de los extractos superiores. Eso quiere decir lo que decíamos anteriormente. No hay plano de fundación cercano al plano de superficie. Por lo tanto, se hacen grandes excavaciones en términos de llegar a diámetros a partir de 1 metro 20, 1 metro 50 o hasta 2 metros de diámetro, y a partir de ahí entender que estas fundaciones son para obras de otra escala. Bueno, se está sumando mucho ruido, por suerte estábamos terminando. Y bueno, agradecerles como siempre, pedirles que se sigan cuidando. Estamos finalizando este ciclo lectivo y estamos a disposición de lo que cada uno de ustedes puede estar necesitando de nuestra parte. Les